El día de hoy, hermanos, vamos a hablar de Abba, vamos a hablar de nuestro Padre, Abba Padre, Dios que es nuestro Padre. Pero realmente la definición de la palabra y el profundizar en ello, en el significado de este título, lo veremos la semana entrante. Hoy quisiera plantear una introducción al tema y tal vez me va a llevar algo de tiempo, hermanos, pero quisiera que entendamos varias cosas para hablar acerca de Dios como nuestro Padre. Abba Padre es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y es el mismo Señor Jesucristo quien instruyó a sus discípulos llamarle a Dios Padre. Quiero decirles, hermanos, que esto es algo revolucionario. Cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando nosotros conocemos la costumbre del pueblo judío, sabemos que ellos no le llamaban así, no era algo habitual entre los judíos llamar a Dios Abba, llamarle a Dios Padre. Sin embargo, Jesucristo le enseña a sus discípulos, él mismo utiliza el término, muchas veces en el Nuevo Testamento está la palabra pater, que es el griego que se traduce padre, y en 3 ocasiones encontramos nosotros la palabra Abba, que es el arameo que significa papi, papito, que es la manera como un hijo normalmente se expresa hacia su padre. Pero el Señor Jesucristo no solamente Él llama a Dios de esta manera, sino que abre el camino para que los discípulos se dirijan a Dios como Abba. Algo que probablemente ellos jamás habían pronunciado en ninguna oración. Y quiero que con esto, hermanos, desde el inicio, desde ya, entendamos la bendición que es que nosotros podemos acercarnos a Dios de esa manera. Tú y yo tal vez no lo entendemos, tú y yo tal vez no lo apreciamos en su magnitud porque es algo muy común. Llegamos a la iglesia y en la iglesia el pastor, los hermanos, Padre Nuestro, y utilizamos Padre Santo, Padre Celestial, y para nosotros es algo muy común. Pero quiero que entiendan, hermanos, que antes del Señor Jesucristo no se le llamaba así a Dios. El mundo judío, el mundo palestino, no se refería de esa manera a Dios. Cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, Mateo capítulo 6, versículo 9, Él comienza y lo primero que dice es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esta palabra es completamente poderosa. Lo que dice el Señor es Padre nuestro, o sea, tú eres nuestro Padre, pero tú estás en los cielos. Es decir, tú estás en un lugar de excelencia, en un lugar de privilegio, porque eres santo, eres puro, eres completamente libre de mal. Nosotros somos terrenales, pero a pesar de eso hay una relación entre nosotros. ¿Qué le parece esa relación, podemos decir, de lo excelso con lo terrenal? De lo que está fuera de este mundo, que es nuestro Dios, que está sobre los cielos y por encima de los cielos. Y en la Biblia habla de 3 cielos, los judíos hablaban de 7 cielos, pero este Dios que está por encima de todo tiene una comunión con nosotros. Pero al hablar que es nuestro Padre, tenemos que procurar también, como dice el pasaje, santificar su nombre. Santificado sea tu nombre. Y aquí, hermanos, es donde quiero que entendamos también. Hay gente que a veces se refiere a Dios y le dice Chuchito, y disculpen por lo que estoy diciendo, yo no utilizo esta expresión, pero a veces dicen el de arriba, mi cuate. No, hermanos, o sea, es nuestro Padre. Podemos acercarnos a Él y decirle Padre nuestro, papito. Si ustedes quieren decirle papito lindo, quiero en esta hora poner delante de ti a mis hijas, Señor, y quiero, papito lindo, que los guardes. Está perfecto, pero es Dios también, y santificado tiene que ser su nombre. No podemos llegar a Él como, no sé, con el amigo de la esquina o X persona. Estas palabras, hermanos, que el Señor expresa son muy importantes para mí. Cuando yo leo esto y nos habla de una necesidad básica en el ser humano. Cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: ustedes van a orar de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos,
Si en ese momento estuviera ahí un psicólogo, si en este momento estuviera ahí una persona que estudia la mente, el corazón del ser humano, el psique, el ser, la mentalidad del ser humano, diría, wow, está dando en el clavo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba hablando, hermanos, de la necesidad básica, o una de las necesidades básicas que tenemos. Y es la necesidad de un padre. Disculpen, hermanos, déjenme tomar un poquito de agua. Disculpen para la gente que tal vez nos ve por primera vez. Una de las secuelas es esta de tener la garganta seca todo el tiempo. Jesús, hermanos, toma en cuenta en esta oración, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta frase, Padre nuestro, está hablando de una necesidad básica que tiene el ser humano. No me equivoco, hermanos, al afirmar que la falta de buenos padres, y Leo, estoy utilizando la palabra padres aquí como masculino. Yo sé que utilizamos la palabra padres en general para referirnos a papá y a mamá, pero no. La falta de buenos padres, masculino, padres varones, es lo que ha llevado a la sociedad del mundo al caos infernal que vivimos hoy en día. Son estas mis palabras, hermanos, es algo que yo escribo, pero estoy totalmente convencido que el problema que ha llevado a esta sociedad, a este caos infernal, a esta situación que hoy vivimos, y ya hemos hablado acerca de esto, no voy a detenerme más en redundar al respecto, ha sido la falta de buenos padres. Ahora, déjeme darle un poquito de bases también de estudios que se han hecho, también para aquella gente que me escucha y que dice, bueno, ¿de dónde saca esto? Se han hecho estudios que demuestran el efecto nocivo de la ausencia del padre en la vida de un hijo. Por ejemplo, estudiosos como Miller o McMurray, ellos hablan y han confirmado de un mayor riesgo de sufrir casi todas las amenazas psicológicas posibles para aquellos que crecen, para aquellos hijos que crecen sin padre masculino. Pobreza, abuso sexual infantil, embarazo adolescente, violencia doméstica, crimen, suicidio, trastornos de conducta, violación, abandono de la escuela a edades muy tempranas, no solamente en la secundaria, sino aún desde la primaria, el abuso de sustancias químicas. Todo esto, hermanos, es lo que sucede y acontece a los hijos, a las hijas que crecen sin un padre. Jesucristo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y está el Señor Jesucristo, vamos a decirlo así, dando en el clavo. Está golpeando exactamente en la necesidad que tenemos, la necesidad de verdaderos padres que cambien esta situación que estamos viviendo. Porque si no está el padre en la casa, si no está el padre en la vida del hijo, todo lo que acabo de decir puede sucederles. Escuchen lo que dice un psicólogo llamado Johnston. El único factor que determina con mayor claridad el bienestar y el éxito futuro de los niños, el único factor, él dice así, que determina con mayor claridad el bienestar y el éxito futuro de los niños es si crecen o no con un padre masculino en el hogar. Todos estos estudios, hermanos, que se han hecho demuestran una cosa: un hijo sin padre, podemos decir, es como dejar un niño a la deriva, como dejar un niño que crezca como un salvaje, y todas estas calamidades de las que estamos diciendo pueden suceder en su vida. ¿Qué más? Un niño sin padre
tiene 5 veces más probabilidades de crecer en la pobreza, 5 veces más. Tiene de 2 a 3 veces más probabilidades de abusar de las drogas, tiene de suicidarse y tiene de 4 a 5 veces más probabilidades de ser admitido en un centro de atención psiquiátrica. Y hermanos, yo sé que cuando hablo de estas cosas es duro, es difícil, porque muchos de los que me escuchan, tal vez había un papá pero no estaba, o probablemente no estaba, probablemente nunca estuvo ahí, o probablemente si es que estaba, era como si no estuviera. Y es exactamente lo que estoy diciendo. Es interesante que los mismos efectos de los que estamos hablando no se presentan en niños, en familias donde los niños no tienen papá porque el papá ha muerto. Hay un cambio diferente de entender que el papá murió y ya no está ahí, a saber que el papá existe, pero quién sabe dónde está. Hay una situación completamente distinta. Y obviamente estos problemas de los que estamos hablando, hermanos, se acrecientan cuando el padre nunca está en casa o cuando los padres están divorciados. Es terrible. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, dice la Biblia, y serán, ¿qué? Una sola carne. ¿Y por qué la Biblia insiste en este tema de una carne, de estar con la esposa y de permanecer con la esposa por el daño terrible que pueden causar a los hijos? Ahora, ¿cuáles son las estadísticas en México, hermanos? En México, un 41.5%, esto es escalofriante, esto de verdad da miedo. 41.5% de todos los niños en México, nuestro país, crecen sin padre. Ahora, ¿puede usted ver la relación de la ausencia del padre con los espantosos problemas que estamos viviendo? ¿Puede usted verlo? ¿Dónde están los padres para evitar que ese 41.5% de niños, ese porcentaje, no caiga en drogas? ¿Dónde está el papá para decirle a ese niño que no se meta en relaciones que le van a causar daño? ¿Dónde está ese papá para guiarle, para enseñarle, para evitar que se vuelva drogadicto, ladrón, asesino, para que ese niño destruya su vida, destruya la vida de su familia y destruya la vida también de otras personas? Y saben una cosa que es terrible, que esos niños sin papá están destinados a hacer exactamente lo mismo. Y entonces nos asombramos de la gran cantidad que hay de niños sin padres y de la gran cantidad de jóvenes que tienen relaciones con quien sea y tienen niños regados por todos lados. Y entonces se nos ocurre una solución que es, ¿cuál? Pues matar a todos esos niños para que no nazcan, ¿no? Ahora sí que vamos más allá del faraón. El faraón, cuando nacieron los israelitas, los iba matando cuando nacían. No, ahora nosotros nos vamos un paso antes de faraón, un paso más allá, y decimos, antes de que nazcan hay que matarlos. ¿Para qué? Para evitar que vengan a este mundo a sufrir. Pero ¿por qué llegamos a eso en lugar de que los padres estén en casa, en lugar de que tomemos nuestra responsabilidad, enseñemos a nuestros hijos y ese niño y ese varoncito, ¿verdad?, se aguante hasta que llegue a una edad, se case y entonces forme una familia y tenga hijos donde él como padre les enseñe cómo deben de ser, los lleve a la iglesia, los guíe de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios? Pero el ser humano, hermanos, quiere hacer las cosas como a él le da la regalada gana, como él quiere, y después quiere resolver los problemas destruyendo, matando, haciendo más daño. Cuando la gente me argumenta y me dice es que vamos a traer niños a este mundo a sufrir, quiero que vengan niños a este mundo a sufrir. No, hermanos, no quiero que vengan a este mundo a sufrir niños. Pero lo que quiero es que la gente entienda que debemos hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Ese es el punto. Ese es el punto.
Es evidente que todos los niños, 41.5% al menos, sufren de todo este tipo de catástrofes espirituales, emocionales, económicas, sociales, y las seguirán padeciendo en las siguientes generaciones. ¿Qué solución nos da Dios ante tal panorama? ¿Qué remedio encontramos en la Biblia? Y aquí es, hermanos, donde me encanta la palabra de Dios, porque lo digo y lo repito, la palabra de Dios es 100% práctica. No es solamente un libro de teoría, un libro de, no sé, ejercicios mentales, filosofías, un tratado de religión. No, es un manual, hermanos, de la vida. Es un manual que nos enseña entonces cómo enfrentar y que da respuesta a los problemas más grandes que tiene el ser humano. ¿Qué problema estamos viendo hoy en día? El problema de la necesidad de un buen padre. Ese es el problema. Todos necesitamos. Todo ser humano lo necesita. ¿Y cómo responde Dios a tal situación? Es hermoso, porque la solución es Dios mismo. Él es la solución. Él es el Padre Celestial. Él es Abba Padre. En contraste con los padres humanos, Dios es el Padre perfecto. Dios es el Padre perfecto. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y es el Padre de toda la creación. Efesios capítulo 3, hermanos, versículos 14 y 15, dice de esta manera: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Repito el texto, Efesios 3, 14, 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y cuando estaba meditando en esto, pensaba en mi esposa, hermanos, que durante el tiempo de todas las cosas. En Hebreos capítulo 3, versículo 4 dice así: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas, dice, es Dios. Toda casa es hecha por alguno, sí es cierto, ¿no? Vemos una casa, alguien la tuvo que haber fabricado, ¿no? No apareció así. Aún las casas de los castores, ¿no es cierto? Vemos que ellos mismos las fabrican, las madrigueras. Ahora que están tan populares, bueno, yo creo que sus casas, igual que en la de un servidor, que es también la suya, hay golondrinas, ¿no? ¿No les han llegado? Y esas golondrinas hacen casas por todos lados, ¿no? Nos asombra arriba de una cosa y en otro lugar. Y en la casa de repente vemos, no sé, 3, 4 nidos de golondrinas. No sé por qué les gusta tanto nuestra casa para anidar. Una casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas, dice Hebreos 3, 4, es Dios, el creador de todo. Segunda enseñanza de este versículo: si hay alguna cualidad paterna en la tierra o en el universo, es un reflejo de la paternidad de Abba, de Dios Padre. Si hay en nosotros algún instinto paternal, algún instinto aún en los animales paternal, y que muchas veces lo vemos. No sé si vieron alguna vez este documental de los pingüinos, creo que es el pingüino imperial, ¿no? Que es el emperador, perdón, el que guarda el huevecillo y lo tiene él cuidando mientras la mamá va en la búsqueda del alimento. Y tiene que cuidar a ese huevecito, pero de una manera exagerada, porque si lo deja unos segundos a la intemperie, inmediatamente se congela, ¿no? Estamos hablando de lugares donde las temperaturas son extremadamente frías. Si hay algún instinto paternal en nosotros, hermanos, es un reflejo de Dios. Tercera idea, hermanos, es que cuando dice
de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dios, Abba Padre, es el prototipo de toda relación paterna. Quiere decir que nosotros tenemos que imitar. ¿Quiere ser un buen papá? Imite a Dios. ¿Quiere que sus hijos tengan un buen padre? Imite a Dios, aprenda de Dios. ¿Por qué es tan importante venir a la iglesia a estudiar la Biblia? Porque aprendemos de Dios y entonces lo imitamos, y la bendición lo tendrán también nuestros hijos. Y la cuarta idea, hermanos, de este texto es que solamente por la autoridad y soberanía de Dios tenemos la indescriptible gracia de ser hijos de Dios, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente porque Dios nos hace hijos, nosotros podemos ser hijos de Dios. En Juan capítulo 1, hermanos, del versículo 9 al 13, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero dice, pero el mundo no le conoció. Aun cuando él es el creador, el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos, ¿qué dice el texto? No le recibieron. Aún los suyos le rechazaron. Pero luego dice el siguiente versículo, el 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por si hay alguna duda, dice el versículo siguiente: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No son hijos de Dios porque el hombre los ha tenido, sino por la voluntad de Dios. Dios, El Shaddai, como hemos hablado en algún mensaje de estos nombres, el León, Adonai, Hashem, Jehová. Él es el Padre, Él es Abba, es Padre de todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador. Mas a todos los que le recibieron, dice el texto, a los que creen en su nombre, Él les dio la autoridad legal, Él les ha dado la potestad, una autoridad legal, un decreto legal de ser hechos hijos de Dios. Dios, hermanos, la palabra lo pone como el Padre de huérfanos, en Salmo 68:5. El Padre de Israel, Jeremías 31, Él tiene hijos e hijas, segunda de Corintios 6:16-18. El Padre glorioso, Efesios 1:17. El Padre de las luces, Santiago 1:17. El Padre de misericordia, segunda los Corintios 1:3. Y Padre de espíritus, Hebreos 12:9. La enseñanza en la Biblia de Dios como un Padre, no solamente el creador de todas las cosas, pero también de nosotros, que quiere ser nuestro Padre, está completamente clara en la palabra de Dios. No es una invención nuestra, no es algo que estamos haciéndonos idea. Dios realmente quiere ser nuestro Padre. Pero Dios, hermanos, no va a ser nuestro Padre a menos que creamos en el Señor Jesucristo. Dios, hermanos, como ya dije, Shaddai, Adonai, Elohim, este Dios maravilloso que vemos en la palabra, quiere ser nuestro Padre. Y Él, hermanos, es el prototipo perfecto para nosotros los padres. Y queremos nosotros ser buenos padres, pero no podemos nosotros tenerlo como Padre a menos que creamos en el Señor Jesucristo. Quiero que usted entienda que si usted tiene a Dios como Padre, tiene al Padre perfecto. Aun cuando no haya tenido Padre, aun cuando no haya conocido a su Padre, aun cuando haya tenido Padre pero nunca estuvo ahí, tiene usted el Padre perfecto. Un escritor dice de esta manera: cuando Dios es nuestro Santo Padre, la soberanía, la santidad, la omnisciencia, la inmutabilidad de Dios no nos aterrorizan, nos dejan llenos de asombro y gratitud.
La soberanía solo es tiránica si no está limitada por la bondad. La santidad solo es aterradora si no está templada por la gracia y la misericordia. La omnisciencia solo es burla si no va acompañada de misericordia. Y la inmutabilidad solo es una tortura si no hay garantía de buena voluntad. Pero hermanos, cuando tenemos nosotros a Dios como Padre, tenemos un Dios que es perfecto en todas sus características. Tal vez algunos de nosotros, hermanos, hemos tenido la bendición de tener buenos padres. Gloria a Dios por eso, ¿no? Padres que nos escuchaban, padres que se preocupaban por nosotros, nos proveían, que tenían siempre una actitud de buen humor y podíamos pasar tiempos muy agradables con ellos. Gracias a Dios yo le doy a mi Padre Santo que transformó la vida de mi papá y tuvimos un papá muy diferente cuando él creyó en Cristo. Bendito el nombre de Dios. Pero aún, hermanos, aún Leo, si nosotros como padres tratamos de imitar a Dios en lo más que podamos, aun cuando hagamos nuestro mejor esfuerzo, nunca podremos ser como el Padre Celestial. ¿Están de acuerdo? Yo sé, Leo, que te esfuerzas, ¿verdad?, por ser un buen papá. Y yo lo hago. Pero estamos muy lejos de ser como el Padre Celestial. Estamos muy lejos, hermanos. Jamás podremos alcanzar a nuestro Padre Celestial. La misión, hermanos, es que aunque no podamos tener un Padre terrenal perfecto, porque nadie lo vamos a tener, podemos todos tener un Padre Celestial perfecto. La solución, hermanos, de las familias, de las sociedades, que está, hermanos, ahorita la solución a los problemas que están en este momento desintegrando los hogares, es creer en el Señor Jesucristo, es ser adoptado por Abba, por nuestro Padre Celestial, y es imitar a nuestro Padre y ser nosotros como Él quiere que seamos. Jesús nos dio un mandamiento en Mateo 5:48 y dijo: sed pues vosotros perfectos, Mateo 5:48, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, jamás podremos imitar a nuestro Padre si en primer lugar nosotros no somos sus hijos, ¿no? O sea, no puede haber ninguna resemblanza de Dios en nosotros si no tenemos ningún grado de parentesco. Y he escuchado a tanta gente, y probablemente alguien que me escucha ahorita, decir, es que todos somos hijos de Dios. Pero si esto fuera cierto, si todos fuéramos hijos de Dios, entonces todos nos pareceríamos al Padre Celestial. Ahora, qué bueno sería, hermanos, o sea, gloria a Dios, qué bueno sería que esto fuera una realidad, que todos fuéramos hijos de Dios. Este mundo sería completamente diferente de lo que es. Pero la realidad, hermanos, es que cuando yo veo tanta vileza en el ser humano, cuando yo veo tanto odio, cuando yo veo tanto abandono, cuando veo a la gente tan egoísta, tan ensimismada, sin pensar en los demás, me doy cuenta que esta idea es una idea de verdad diabólica. El decir, todos somos hijos de Dios, a lo mejor usted lo ve como algo poético, me explico, suena como algo muy poético, todos somos hijos de Dios, y aún algo añorable, algo que quisiéramos que fuera verdad. Pero cuando la gente lo declara de esa manera, como una realidad, realmente es un engaño del diablo. Porque ¿qué hace pensar? Que yo, o sea, automáticamente soy hijo de Dios, ¿no? Yo no tengo que hacer absolutamente nada. No depende de que yo haga nada, ni de que yo me arrepienta, ni de que yo crea en Jesucristo. Sencillamente es algo como dado, como automático. Y soy hijo de Dios. Pues no es verdad. Porque si así fuera, entonces este mundo sería completamente diferente. Los hijos de Dios, por lo que yo sé, aman la palabra de Dios, aman a Dios, buscan a Dios. En la mañana teníamos
un diálogo teológico, mi esposa y yo, y le hablaba yo acerca de cómo, hermanos, cuando creemos en Jesucristo hay un cambio instantáneo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en ese momento nuestro espíritu es salvado, somos salvos en el espíritu, y inmediatamente, hermanos, creo en Jesucristo y ahora yo quiero escuchar su palabra. Antes no me gustaba la palabra, ahora ya me gusta. quiero leer la Biblia, quiero orar, quiero ir a la iglesia, veo la bendición de Dios, mis ojos se abren, hay un cambio inmediatamente espiritual, pero no cambio en todas mis acciones, porque lo que ha cambiado en ese momento, lo que ha nacido es mi espíritu. Pero luego, que dice la Biblia que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y entonces, en ese momento que yo creo en Cristo, hay el nuevo nacimiento, soy regenerado, pero después, hermanos, va a venir un proceso que se llama santificación progresiva, en el cual, en la medida que yo leo la Biblia, voy a la iglesia, oro a Dios, me doy cuenta de lo que estoy mal, Dios me va mostrando en su palabra, Dios a través de su palabra bendita me va perfeccionando, porque ese es el propósito de Dios, es buena para redarguir, para instruir, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para hacer todas las buenas cosas. Y entonces mi vida va siendo transformada, y yo dejo los vicios, y yo dejo las malas palabras, y yo dejo las prácticas que tenía, y yo dejo las borracheras, y yo dejo todas esas cosas, y mi vida va siendo transformada. Esa es la transformación ahora de mi alma. Dios transformó en el momento en que creí en Cristo, en ese instante hubo una transformación de mi espíritu, y después viene una transformación paulatina a través de la palabra de Dios que va transformando mi alma. Y aún mi cuerpo también, hermanos, porque lo que yo le metía a mi cuerpo ya no se lo meto, y si me inyectaba y tomaba pastillas y aspiraba polvo y esas cosas ya no las hago. Si tenía una vida promiscua ya no la tengo. Pero ¿saben qué, hermanos? Un día, cuando el Señor Jesucristo venga, cuando muramos y vayamos a su presencia, vendrá la última etapa, que es la glorificación. Y la glorificación, ¿saben qué es? Cuando este cuerpo que yo puedo tocar, que está lleno de deseos y está lleno de cosas que quiere hacer malas, e impulsos que quiere hacer malos, y que además se va envejeciendo, ¿no? O sea, antes teníamos una melena tupida, ¿no? Donde hasta se sorprendía la gente cuando hacíamos este movimiento, ¿verdad? Decía, ¡ah! ¿Qué? Estoy vacilado, pero bueno, antes teníamos una melena y a lo mejor un cuerpo fuerte y musculoso, no sé, pero eso se va deteriorando, nos vamos enfermando, vamos teniendo problemas en la garganta y en otras partes, pero un día, hermanos, cuando vayamos a la presencia de Dios, seremos transformados y este cuerpo será glorificado. De tal manera, hermanos, que solamente son hijos de Dios aquellos que realmente se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. Y hay una evidencia en la vida de ellos. Juan 1:12 enseña categóricamente, hermanos, que la persona necesita creer, mas a todos los que le recibieron, inclusive usamos ese verbo, recibieron, aceptar a Jesucristo decimos, que es invitar a Jesús a que sea el Señor de tu vida, poner tu confianza en Él y de verdad creer en el Señor Jesucristo. A los que creen en su nombre les dio la autoridad, una autoridad legal. Aquella persona que se ha arrepentido y que invita al Señor a su vida y que se arrepiente porque no puede invitar al Señor a su vida en una vida sucia, llena de pecado, y dice, Señor, te invito a mi casa, te invito a mi corazón, pero necesito que este lugar esté limpio. Señor, límpialo, quita el mal que hay en mí, no puedo tenerte en mi vida lleno de pecado. Aquella persona que se arrepiente y cree en Jesucristo viene a ser un hijo de Dios. Y ese es el primer paso. Si usted no es hijo de Dios, no puede ser como Dios. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre. Pues ¿cómo? ¿Cómo vamos a ser perfectos o cómo vamos a buscar ser como nuestro Padre si ni siquiera tenemos a Dios como Padre? Y Jesús fue muy duro, ¿no? Cuando dijo, o fue muy claro, tal vez,
sería la mejor expresión, cuando le dijo a los fariseos: ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, les dijo, porque saben una cosa, se parecen a su papá. Y este es un argumento, hermanos, que no podemos nosotros negar. Todos los que estamos aquí nos parecemos a nuestros padres, todos. Y si veo a mi esposa, digo, bueno, ahí veo rasgos de mi suegro. Si me ven a mí, van a decir, ahí veo a mi mamá, ¿no? Rasgos. Y lo mismo, ¿verdad? Veo a Mela y voy a decir, Mela tiene rasgos ahí de Mari, ¿no? Es evidente que es su hija. Tenemos rasgos de nuestro Padre. La pregunta es: ¿a quién te pareces? ¿Te pareces a Dios? Porque si no te pareces a Dios, pero te pareces mucho al otro personaje opuesto a Dios, entonces ¿quién de verdad es tu Padre? No nos engañemos. A la gente le gusta pensar que cumpliendo la religión X y haciendo ciertas cosas, ya con eso es que son de Dios. No, no es por hacer esas prácticas, ni es automáticamente. Es cuando nos arrepentimos y creemos en Jesucristo. Que Dios, escuche esto, si no lo he explicado bien, escuche esto. Dios nos da la autoridad de ser sus hijos. Y esto en la Biblia se llama adopción. Adopción. Y en toda cultura, la adopción es una decisión de los padres que adoptan. No es el niño el que dice adóptenme, o el niño puede decirlo si quisiera, pero la decisión no es del niño. ¿Entienden lo que digo? No puede un niño tener autoridad para llegar a una corte y decir: es que yo quiero que ellos me adopten, y le van a hacer caso al niño. No, es algo que tiene que ser del Padre. No somos hijos de Dios a menos que el Padre nos adopte, y nos adopta cuando creemos en el Señor Jesucristo. Dios, el Padre Celestial, hermanos, es el Padre perfecto. Mateo 5:48, la palabra perfecto, hermanos, es una palabra en griego, la palabra teleios, que tiene significados muy bonitos. Terminado, lo que ha llegado a su fin, lo que ha llegado al límite, lo que está completo, lo que está pleno, a lo que no le falta absolutamente nada. Y eso podemos aplicarlo a Dios, ¿no es cierto? Él es perfecto, no le falta absolutamente nada, es completo, es pleno. La palabra significa también perfección de propósito, es decir, tiene que ver con un fin, con un objetivo, con una meta. No solamente Dios es perfecto, todo lo que Él hace es perfecto. Dios es perfecto también en sus motivos, y Dios es perfecto también en sus propósitos. Esta es la idea de perfección en Dios. Él es perfecto, pero por ser perfecto, todo lo que hace Él es perfecto, y sus motivos, las razones por lo que lo hace, son perfectas. A diferencia de a veces nosotros, hermanos, a lo mejor podemos estar cantando y lo que estamos haciendo está muy bien, pero en el corazón estamos aburridos y no quisiéramos hacerlo. No, Dios tiene motivos perfectos, y el propósito al que va a llevar todas sus obras es también perfecto. El Salmo 18, versículo 30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Y el Salmo 119, versículo 140, que lo repetía hace rato: sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. De Dios viene solamente perfección. ¿Cómo se aplica la palabra a nosotros los creyentes? Es obvio que no tenemos la perfección de Dios. Es obvio que cuando se refiere a Dios estamos hablando de alguien totalmente perfecto. Pero en el caso del creyente, hermanos, significa maduro, significa desarrollado, significa llegar a un nivel
Y una pregunta muy sencilla que podría yo hacerles esta mañana: ¿se alejarían de Dios, hermanos? ¿Se alejarían de Dios por enfermedad o por problemas económicos? ¿Se alejarían de Dios si las cosas no salen como esperan, si tienen que sufrir? Y tal vez es una pregunta para que nosotros la tengamos ahí. ¿Me apartaría de Dios? Porque si nosotros decimos no, creo que hemos llegado a ese grado de madurez, donde decimos, si me viene una enfermedad y si estuviera en el lecho de la muerte, o si tuviera que padecer, de todas maneras, Señor, sigo creyendo en ti, como Job lo hizo. ¿Hemos llegado a ese nivel? No lo sé, hermanos. Es algo que cada quien tiene que pensar. La palabra implica entonces un nivel de madurez que hemos alcanzado. Pero vamos a Mateo capítulo 5, hermanos, y ya me acerco al final del mensaje el día de hoy, porque quiero que vean en Mateo capítulo 5, desde el versículo 38, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Dice el versículo: ¿oíste que fue dicho? 38, Mateo 5, 38. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte tu túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis, vean ustedes, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, para que demuestres, es la idea del texto, para que ustedes demuestren que son hijos de su Padre. ¿Cómo? Imitando al Padre. ¿Qué hace Él? Hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios bendice y es bondadoso y es lleno de amor aún con la gente mala. Versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el contexto que está hablando, el amor, hermanos. Si yo quisiera que todos fuéramos hijos de Dios, como dice 1 Timoteo 2 del 1 al 5, cuando dice que oremos por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, y esto es bueno delante de Dios, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sí, quisiéramos que todos fueran. En nuestro corazón, todos quisiéramos que todo el mundo sea hijo de Dios. Yo quisiera que todos fueran, que la gente que me escucha fuera hija de Dios. Si así fuera, hermanos, entonces nosotros, los hijos de Dios, los que de verdad somos hijos de Dios, vamos a manifestar amor hacia los demás. ¿Qué tipo de amor? Un amor que va más allá de la emoción. Un amor que es por decisión. Un amor que está dispuesto a hacer bien a quien nos trata mal. Qué hermoso sería, ¿no es cierto?, si todos fuéramos hijos de Dios. ¿Se imagina? No veríamos gente balaceando a otros. No veríamos malandrines con una pistola amedrentando a un pobre viejito que acaba de cobrar su quincena. No veríamos hombres golpeando a mujeres. No veríamos niños desaparecidos. Y no habría tramos en las carreteras donde no nos atreveríamos a pasar porque quién sabe si nos desaparecen. Qué hermoso sería, hermanos, que todos fuéramos hijos de Dios.
Y sabe una cosa, ese es el anhelo de Dios. Ese es mi anhelo. Por eso comparto la palabra, por eso predico, por eso hablo de Cristo, por eso enseño la palabra de Dios, porque yo quisiera que todos fuéramos hijos de Dios. Pero sepa una cosa, si somos hijos de Dios, vamos a ser como nuestro Padre. Y el Señor nos manda ser perfectos. ¿Y cuál es la definición? Ya dijimos, madurez, pero algo que también vemos en el pasaje, amor para los demás. ¿Qué aprendemos esta mañana, hermanos? Hay en el corazón del hombre una necesidad de un Padre. Todos necesitamos ese Padre. La buena noticia es que el Padre quiere ser nuestro Padre y es el Padre celestial, el Padre perfecto. Para tenerlo, para que Él nos dé el derecho de ser sus hijos, Él lo hace. Necesitamos arrepentimiento y creer en Jesucristo de todo corazón. Pero además, una vez que creemos, Él pone un amor especial en nosotros que nos transforma. Y es un amor para compartirlo con los demás. Y es un amor para que nosotros como padres seamos como el Padre Celestial para con nuestros hijos.